Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, la clase de hoy es shock. Vamos a fundamentar lo que es el shock hipovolémico o el shock hemorrágico. Lo van a encontrar de diferentes formas, pero bueno, nosotros vamos a hacer hincapié en ese tipo de shock. Después tenemos el shock distributivo, el shock neurológico, tenemos el shock obstructivo, cardiogénico, anafiláctico, séptico. Diferentes shock con cada definición importante, cada uno va a tener su definición de forma individual, en la cual vamos a ver que todos nos llevan a pensar, a poder estudiar, a informarnos. Pero bueno, nosotros vamos a hacer hincapié en lo que es el hipovolémico, porque si no se hace muy extensa la clase y la verdad que la idea es que sea dinámica y que sea estratégica para ustedes de forma educativa a través de nuestra enseñanza de esta institución. Entonces, para entender un poco el shock, primero tenemos que entender un poco de las funciones que cumple nuestro corazón y nuestros órganos. Y por qué se ve afectado el paquete vascular y el corazón, el cerebro, los pulmones, tejidos y demás órganos. Nuestro cuerpo funciona a través de millones de células. Ya de nacimiento, cuando se produce la fecundación, ya las células se empiezan a trabajar unas con las otras, ¿no? Y se empiezan a formar energías, vidas. Y para que la célula tenga vida, para que tenga energía, si no tiene energía no tiene vida, necesitamos de tres cosas fundamentales: el agua, el oxígeno y la glucosa. Y muchas cosas más, pero son los tres elementos fundamentales que requerimos para que sigamos vivos, para que nuestras células funcionen, para que tengan energías, para que nosotros podamos el día a día vivir. Bien, en el shock lo que se ve afectado es el paquete vascular. Y el paquete vascular afecta el corazón. Y el corazón, al no poder bombear sangre, va a afectar a los demás órganos, en su principal consecuencia, al cerebro. Si no le llega oxígeno al cerebro, deja de pensar. Las neuronas mueren y por lo tanto se produce un problema muy grave dentro de nuestro organismo. Se produce una catástrofe a nivel orgánico, podríamos decir, ¿no? Bien, tenemos que tener en cuenta que la sangre es circular, o sea, circula a través de todo nuestro cuerpo, a través de nuestros órganos, de nuestros tejidos, se oxigena y se descarboniza a través de nuestra intercambio gaseoso. Nosotros inhalamos aire, inhalamos oxígeno, inhalamos nitrógeno, inhalamos argón, diferentes propiedades de la tabla periódica, y lo que estamos eliminando es dióxido de carbono. Por eso decimos que nos descarbonizamos. O sea, eliminamos todos los desechos hacia afuera y ingresamos aire limpio y largamos lo que es el aire sucio. Más en breve, sin más que agrandar, podemos hablar, recién ahí sí podemos, una vez que entendamos que quiénes son los que en consecuencia son los afectados, podemos hablar a qué nos referimos con la definición de shock. Si bien en el PowerPoint ustedes pueden evidenciar que al principio en la portada hay un logo que dice que es una afección potencialmente mortal, en la cual se presenta cuando el cuerpo no está recibiendo un flujo de sangre suficiente. Esto significa que el flujo de oxígeno es diminuto, los nutrientes no son suficientes para aportarla a nuestro cuerpo, a nuestros órganos, a nuestras células, como recién les comentaba. Y acá es donde se produce este problema, esta consecuencia en la cual se da de forma significativa para nuestro cuerpo, en lo cual podemos pasar por una etapa inmediata y tardía. Nos podemos dar cuenta
si nos podemos dar cuenta que una persona está en shock, sí, de cualquier manera nos vamos a dar cuenta en lo que es la segunda fase del shock. En términos generales, el shock o el choque en el ambiente prehospitalario es la perfusión inadecuada de oxígeno en nuestros órganos y nuestros tejidos. El shock es un estado que puede producirse por diversas causas. Hay muchísimas causas por las cuales se puede presentar. Ya puede ser por un trauma interno o externo a nuestro cuerpo, ya puede ser por una infección llamada sepsis, por una anafilaxis, que es una reacción alérgica, puede ser neurológico, por haber tenido un traumatismo o hayamos lesionado nuestra columna, nuestra médula espinal, ¿no? O sea, muchas cosas que se pueden dar dentro de un paquete de información. ¿Qué tipos de shock tenemos? Tenemos el shock hipovolémico, tenemos el shock cardiogénico, el obstructivo, el distributivo. El distributivo se va a ramificar, ¿no?, en tres opciones más, las cuales es el neurológico, el séptico y el anafiláctico. Nosotros hacemos hincapié en lo que es el hipovolémico o el hemorrágico. Con esto, ¿qué decimos? Que el shock hipovolémico es una causa o es un estado en el cual la existencia de una hemorragia o de la pérdida de volumen de sangre provoca no solamente la salida de los fluidos, sino que también produce un desequilibrio electrolítico en nuestro cuerpo. Recién yo hablaba de lo que el paquete vascular, ¿no? Entonces, en el shock hipovolémico lo que hace es, a la pérdida de sangre, a la pérdida de fluidos, a la pérdida de líquidos, el corazón empieza con una sobrecarga. ¿Por qué? Porque imaginémonos que nuestro cuerpo alberga aproximadamente entre 5 y 6 litros de sangre por minuto, es lo que inyecta nuestro corazón, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta que nos cortamos la vena yugular. Vamos a tener una pérdida de sangre, ¿no? Y va a ser de mayor volumen. Podemos asegurarnos que en cuestión de segundos nos vamos a desangrar. Entonces, con esto es lo que queremos dejar en claro, ¿no? Que el shock hipovolémico es un estado que se causa a través de una hemorragia provocado por la pérdida excesiva de sangre, pero no solamente por sangre, sino por líquidos o fluidos corporales que se dan y que se denominan hemorragias. Estas pueden ser por heridas cortantes, pueden ser por accidentes de tránsito, por caídas de gran altura, ¿no? Los grandes quemados. Cuando decimos grandes quemados, no decimos se quemó con la pava. No, grandes quemados son grandes quemados de los cuales su extensión y su profundidad de quemadura es significantemente importante y su tratamiento debe ser de emergencia, y el cual está corriendo riesgo su vida de la víctima. Para poder entender esto, necesito también hacerme una pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que lo produce y por qué se va a dar este estado? La cantidad de sangre en un adulto, como recién les comentaba, de 70 kilos aproximadamente, es de 5 a 6 litros minuto. La sangre está formada por 4 componentes. El primero son los glóbulos blancos, que son los que se encargan o son los encargados de la defensa de nuestro organismo. El plasma es la parte más acuosa y fundamental para la distribución de electrolitos, de proteínas, ¿no? Y de todo nuestro organismo, y es la que distribuye la energía hacia todo nuestro organismo. Es el agua, es la parte líquida de la sangre, es la que nos ayuda a que circule dentro de nuestro cuerpo.
Las plaquetas son las encargadas de la formación de los coágulos y los glóbulos rojos son las encargadas de transportar el oxígeno y los nutrientes dentro de nuestro cuerpo. La pérdida de esta quinta parte o más del volumen normal de sangre produce lo que llamamos el shock o el choque hipovolémico o hemorrágico. Esto se va a ver debido a hemorragias internas, a hemorragias externas, ¿no? También puede estar sujeto a otras causas, como las quemaduras, a las diarreas, a la transpiración excesiva, a los vómitos, etc. Me podrán decir, vos estás exagerando, pero una diarrea es más que obvio que no te va a producir un shock en 4 horas. Pero con el pasar de los días, al no tener tratamiento, la deshidratación se encuentra como factor principal, ¿no? O como agente principal de riesgo. Y no tiene atención, la persona se deshidrata, por lo tanto pierde energías, pierde líquidos, pierde propiedades, pierde fuerza, pierde vida. O sea, eso es el margen a lo que nosotros queremos llegar. ¿Con qué vamos a esto? Es que si de repente nosotros, socorristas, nos toca ir a hacer una búsqueda y rescate dentro de un desierto, nos vamos a encontrar con personas las cuales no tomaron agua por muchísimas horas, días, semanas. La transpiración obviamente fue relevante en su momento. Vómitos pudieron haber tenido, diarreas, pueden tener quemaduras y pueden tener incluso lesiones importantes en las cuales se pudo haber producido un shock hipovolémico. No solamente hablamos de shock hemorrágico o de hemorragias cuando hay un corte de un miembro, que como vemos en las películas, ¿no? Que la inyección de sangre es pulsátil o que hay charco de sangre. No significativamente necesitamos eso para hablar de shock. Simplemente podemos hablar de shock en otro tipo de siniestros, o otro tipo de eventos, o otro tipo de escenarios. Los síntomas más comunes que nosotros vamos a encontrar en una persona con shock va a ser la ansiedad, la agitación, el déficit neurológico, produce una alteración neurológica el shock. Es una de las principales síntomas que se pueden evidenciar o de signos que se pueden evidenciar en un paciente que está en shock. Tenemos que tener en cuenta que nosotros, si vamos a un accidente, nos vamos a encontrar con una persona en la cual, cuando hablamos de shock, hablamos, ¿no?, de todo. Y la persona se encuentra alterada, se encuentra agitada, ansiosa, con mucho miedo. Esa persona se encuentra en shock. Piel fría, pegajosa, confusión, como recién les comentaba, la disminución, la ausencia del gasto urinario, debilidad generalizada, el color de la piel se va a encontrar pálida, incluso podemos llegar a encontrarnos con una persona que está blanquita como un papel. Respiración rápida, sudoración, piel húmeda, como les comentaba, el corazón acá va a tener un gasto cardíaco bastante acelerado, por lo tanto la persona se va a encontrar con una taquicardia extrema quizás. ¿Por qué? Porque el corazón está tratando de suplementar esa cantidad de sangre que le falta. Le está faltando volumen, a ese músculo. Entonces, ¿qué empieza? Empieza a buscar eso, necesita recuperar esa cantidad de volumen que perdió. Entonces lo que va a hacer es aumentar su frecuencia. Aumenta su frecuencia, por lo tanto el paquete vascular también entra en su
en su resistencia vascular y por lo tanto puede haber una bajada de tensión arterial o de hipotensión o presión arterial baja. Esto es lo dado que nos podemos encontrar con piel fría, sudoración, debilidad muscular, confusión, piel fría y pegajosa. Esto sumado a que si la persona es diabética y demás, que es nuestra valoración, va a ser aparte. Por eso nosotros cuando ingresamos a una escena, cuando abordamos a una víctima, tenemos que recabar todos esos datos para poder saber nosotros frente a qué nos encontramos. ¿Qué voy a tener en cuenta? La presión arterial o la tensión arterial, mejor dicho, el pulso. Yo voy a palpar el pulso y voy a evidenciar y poder ver qué características tiene ese pulso, qué simetría tiene y qué amplitud. Cuando hablamos de simetría, hablamos de intervalos de pulso en pulso, siendo un poco más claro, y de la amplitud es la fuerza con la que está ejerciendo. Está débil, está fuerte, está normal, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que saber frente a qué pulso nos estamos encontrando, porque va a ser una información muy relevante, aunque parezca algo muy superficial, es importante porque los mayores de los casos nosotros nos vamos a encontrar con este tipo de pulsos y es mucho más fácil poder diagnosticar y poder saber frente a qué nos estamos encontrando. Edemas en las extremidades, o sea, edemas, las extremidades se encuentran llenas de líquido. El abdomen, vamos a buscar peritonismo, peristaltismo. Peritonismo, un abdomen duro. Peristaltismo, hablamos de cuando tenemos vísceras hacia la periferia, proliferadas, ¿no? En la cual se encuentran las vísceras afuera. Sabemos que no las volvemos a ingresar, las tapamos con una gasa estéril, papadas con lidocaína o vaselina, y al sistema de emergencia. El sistema de emergencia se encargará en el quirófano lo que tenga que hacer. Hay una regla muy importante en las hemorragias que dicen: lo que salió no ingresa y lo que ingresó no sale. Si tenemos una hemorragia por un objeto empalado, lo dejamos, lo empaquetamos, se va al sistema de emergencia, la ambulancia lo llevará, el quirófano sabrán qué hacer. Lo mismo con las vísceras. Salen a la periferia, las tapamos, las enviamos al sistema de emergencia, la ambulancia sabrá qué hacer en quirófano. Bien, teniendo en cuenta esto, nosotros tenemos que tener un pensamiento crítico frente a cuando abordamos a una víctima, ¿no? Las hemorragias son la gran parte del socorrismo, son gran parte de lo que nos encontramos, ya sea desde un corte de la falange de un dedo hasta un accidente de tránsito en el cual se puede dar por diferentes causas. En una extracción de casco podemos tener diferentes tipos de hemorragias. Puede ser por cualquier otro evento causante en el cual se vean cualquier tipo de hemorragias. No solamente con las hemorragias, también tenemos que saber que nos vamos a encontrar con cualquier otro evento y otros escenarios en los cuales tenemos que pensar de manera crítica. Cuando decimos que pensamos de manera crítica, establecemos una forma de atención. Tenemos que ser serios, tenemos que ser claros, tenemos que ser concisos, tenemos que saber frente a qué nos encontramos y ir más allá de lo que vemos. Nosotros no estamos viendo una hemorragia, sino que estamos viendo una víctima, y esa víctima tiene cabeza, tiene brazos, tiene tronco, tiene piernas, tiene pies. Entonces nosotros vamos a iniciar nuestra valoración cefalocaudal de cabeza a pies. Y no nos vamos a quedar solamente con la hemorragia que tiene en la cabeza, sino que vamos a ir muchísimo más a fondo y poder pensar de manera crítica, de manera holística, frente a qué nos vamos a encontrar
y qué tratamiento le vamos a dar de forma básica o primeros auxilios, como primeros respondientes, como rescatadores, como socorristas. Así que bueno, eh, teniendo ya esta clase por finalizada, ya me voy despidiendo. Espero que hayan entendido. Cualquier consulta, como en todas las clases les comento, pregunten, envíen mensajes. Estamos para lo que ustedes necesitan. Así que tengan un buen día. Saludos, chicos.